Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Denle un fuerte aplauso a Dios y el tiempo de alabanza. ¡Qué lindo es Dios! Amén. Buenas tardes, para los que no me conocen, yo soy el pastor David Mendoza. Un placer estar con ustedes de nuevo este domingo para continuar el mensaje que empezamos la semana pasada. ¿Cuántos listos para recibir la palabra de Dios esta tarde? Saquen su lápiz, saquen su pluma por ahí, prepárense para sus notas porque va a ser un tema muy interesante y a la vez nos va a retar. La semana pasada, de hecho, el 22 y el servicio de la semana que viene va a ser la celebración del Rey, el nacimiento del Rey Jesús. Y esa idea de Jesús como Rey me cautivó, me quedé como que, déjeme hablar un poco de eso, de lo que es tener a Cristo como Rey. Si Cristo es Rey, eso quiere decir autoridad, eso quiere decir sumisión, eso quiere decir servir a un Rey. Entonces introducimos ese tema la semana pasada hablando del Edén y como en la creación original Dios es la autoridad. Y luego la humanidad y luego la creación. Pero el pecado ha quebrado ese orden. El pecado causa que nosotros nos alejemos de las cosas de Dios y si lo puedo decir de esa manera, evacuemos el trono. Si no tenemos a Dios sentado en el trono de nuestra vida, ¿qué sucede? Y eso es lo que quiero hablar esta tarde. Así que vayan conmigo al libro de Jueces. Antes de entrar en eso, déjenme compartir algo antes de entrar en el versículo, se me había olvidado. ¿Cuántos de ustedes tienen un carro en el cual, o una camioneta, de repente prende el check engine? El foquito ese que dice que tienen que checarlo. ¿Alguien nomás el pastor? Pues a lo mejor tienen carros de año ustedes, yo creo. Prende ese foquito que dice check engine y eso quiere decir que tenemos que llevarlo al O'Reilly's o al AutoZone para que conecten la computadora y para que chequen qué está pasando con el carro, con el automóvil. Cada vez que me sucede que prende ese foquito en mi carro, tengo que llevarlo al mecánico. Él conecta la conexión de la computadora y hace un examen diagnóstico para ver qué está sucediendo en el carro. Entonces muchas veces cuando hace eso me dice algo que es muy fácil para componer, pues que le falta tal sensor, que esto es muy fácil para cambiar, dentro de la hora lo cambiamos, o de repente puede indicar algo más profundo, algo más serio, ¿no? Ya hasta aquí llegó la transmisión, hasta aquí llegó la máquina, entonces depende, ¿verdad? Pero ¿por qué comparto eso? Porque hoy va a ser como un examen diagnóstico. El mensaje que voy a dar hoy no va a ser muy complejo, van a ser unos principios bíblicos que yo creo que van a ser fáciles de entender, pero no es que no entendamos necesariamente fácilmente, sino es que por medio de la palabra de Cristo y la palabra de Dios, permitamos que la palabra de Dios sirva como un diagnóstico de nuestro corazón. Yo creo que esta tarde tenemos la oportunidad de aprender si necesitamos quizá un ajuste breve, un sensor, algo muy sencillo, o quizá la palabra nos va a revelar esta tarde que necesitamos un ajuste más grande, algo más serio y que quizá necesitamos que mirar nuestro corazón porque hay algo mal en nuestras vidas. Entonces lo que hice la semana pasada es hablamos de Cristo como Rey y como el pecado en el Edén causó esa separación de la humanidad con Dios. Les dije bromeando, ¿cuántos de ustedes nacieron después de Adán y Eva? ¿Recuerdan eso? No sé si estuvieron aquí la semana pasada. Todos hemos nacido después de Adán y Eva. Eso quiere decir que cada uno de nosotros nació al este del Edén, fuera del plan de Dios, en el jardín. Eso quiere decir que automáticamente vamos a batallar, va a haber un pecado en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Romanos que todos caemos corto de la gloria de Dios. Entonces todos vamos a tener que navegar ese pecado en nuestras vidas antes de llegar a los pies de Cristo. Pero el tema con el cual quiero empezar, hermanos, y como les digo, va a ser un tiempo diagnóstico, una enseñanza, quizá un poco de instrucción, es que si fuimos creados para tener a Dios sentado en el trono de nuestra vida, entra el pecado y evacuamos ese trono, no permitimos que Dios reine en nuestra vida, no nos sujetamos a la autoridad de Dios. Lo que quiero hablar esta tarde es que ese trono, si Dios no está sentado en el trono de nuestra vida, ese trono no se mantiene vacío. Ese trono se llena quizás rápidamente por los impostores. Algo que quiere llevar tu vida, algo que quiere navegar, algo que quiere darte sentido. Entonces, el trono de nuestra vida requiere un rey. Si no está sentado Dios en ese trono, algo más va a ocupar ese lugar en nuestra vida. Amén. Entonces de eso quiero hablar esta tarde y quería empezar por platicar de que si Dios no está a cargo de nuestra vida y si Dios no es el que está sentado en el trono,
La tentación automáticamente, yo creo que es muy fácil para cada uno de nosotros, es nosotros mismos sentarnos en el trono de la autoridad de Dios, nosotros mismos lidiar nuestras vidas y nosotros mismos ser la máxima autoridad en nuestra vida. El mensaje de hoy lo he titulado Los reyes y el yugo sobre nuestros cuellos. Los reyes y el yugo sobre nuestros cuellos. Vayan conmigo a Jueces 21, capítulo 21, versículo 25. El libro de Jueces nos enseña algo muy importante que tenemos que captar como creyentes. Y les digo que quizá hoy va a ser una especie de instrucción, una especie de diagnóstico. Pero si no tenemos a Dios en el centro de nuestra vida y no le hacemos caso, no le damos la autoridad, la tentación para muchos va a ser que nosotros mismos seamos esa autoridad. Pero vaya conmigo a Jueces 21, 25 y mire lo que dice la palabra de Dios hablando del pueblo de Israel. En esos días en Israel no había rey, no tenían esa autoridad. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Capte bien la palabra. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Si no estamos siguiendo, hermano mío, la voluntad de Dios, si estamos nosotros navegando nuestra vida a nuestra manera, si no queremos someternos a la autoridad de Dios, si nosotros queremos ser reyes de nuestra propia vida, máxima autoridad, déjeme decirle, nosotros no fuimos creados para ser reyes, nosotros fuimos creados para ser siervos. Punto número 1, si está tomando sus notas esta tarde. Nosotros fuimos creados para ser siervos, no reyes. ¿Por qué es importante recordarlo? En la palabra de Dios nos revela una y otra vez, especialmente en el libro de Jueces. ¿Cuántos han leído el libro de Jueces? ¿Saben un poco del libro de Jueces? El libro de Jueces ocurrió en un tiempo muy interesante para el pueblo de Israel. Muchos de ustedes recuerdan la historia donde Moisés sacó a Israel de Egipcio. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Moisés los liberó de Egipcio, se los llevó de la esclavitud hacia la tierra prometida. Muchos de ustedes quizá no saben que cuando llegaron a la tierra prometida, empezaron a adueñarse de esa tierra, vivir sus vidas, establecer negocio, establecer trabajo, establecer casa. Pero muy interesante, en ese tiempo no había rey, no había una persona que estaba encargada del pueblo. Realmente sí tenían autoridad, la autoridad de la palabra de Dios, tenían a Dios mismo. Dios había dado el mandato, Dios había dado la instrucción. Entonces Israel tenía la opción de seguir a Dios, pero no había rey terrenal. Entonces lo que dice la palabra de Dios en Jueces, el último versículo de Jueces, es que Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Déjeme decirle, hermano, si usted quiere navegar su vida a su manera, si usted quiere navegar, como platiqué la semana pasada, a mí nadie me puede mandar. Yo mismo soy, a mí solo mis chicharrones truenan, como se dice por ahí. Aquí nomás yo, amén. Entonces yo soy el único que puede mandar. Si nosotros somos de esa manera y vivimos de esa manera, déjeme decirle, nos vamos a equivocar. Vamos a hacer error. Yo y usted no fuimos llamados a ser reyes, fuimos llamados a servir a un rey. Entonces el pueblo de Israel cayó en esa trampa. No tenía rey, no quería someterse a la autoridad de Dios. Y el libro de Jueces es un ejemplo de una y otra vez el pueblo de Israel caer en esa tentación. Querían hacer las cosas a su manera. Dice la palabra de Dios que todos hacían lo que ellos pensaban o lo que parecía bien ante sus propios ojos. Eso me recuerda mucho de la sociedad y la cultura en la cual vivimos hoy en día. No queremos rey, no queremos autoridad y cada persona quiere hacer lo que le pegue la gana. ¿Amén? Cada persona quiere hacer lo que ellos quieren hacer. Nadie me puede decir nada. Yo soy máxima autoridad. Yo creo que puedo hacer esto y esto y esto. Y lo que sucede, hermanos, es que estamos viviendo la vida a nuestra manera, actuando como si nosotros fuéramos reyes. Proverbios 14:12 no está en la pantalla, pero lo pueden apuntar. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Uno de los retos, hermanos, es que si no nos sometemos a Dios como rey,
Vamos a querer navegar nuestra vida a nuestra manera. Pero la palabra de Dios nos revela una y otra vez que si yo y usted nacimos después de Adán y Eva, si yo y usted nacimos al este del Edén, nuestro corazón puede ser engañoso. Si lo hacemos a nuestra manera, siempre nosotros mismos nos podemos engañar. Dice la palabra de Dios que hay camino que parece recto. Yo creo que debo de vivir mi vida a esta manera. Yo creo que yo sé mejor. Yo creo que yo puedo ser la máxima autoridad. Yo puedo decidir que esto va a salir bien. Pero dice la palabra de Dios que acaba en ser camino de muerte. ¿Por qué lo comparto una y otra vez, hermanos? Porque hablando de reyes, hablando de Jesús como rey, una de las tentaciones que cada persona aquí en este auditorio va a tener, o quizá ya lo ha tenido, es que no nos queremos someter a la autoridad de Dios, lo queremos hacer a nuestra manera. Mi matrimonio, mi dinero, mi vida, yo decido cómo yo lo voy a hacer. Cuando uno se mete en esa situación, se mete en problemas porque nosotros nos podemos engañar nosotros mismos. Y eso sucede muy común en la cultura hoy en día. Miramos hoy en día que es una cultura muy frágil en la cual nadie le puede decir a nadie nada. Si una persona está viviendo de una manera incorrecta delante de los ojos de Dios, no le podemos decir nada porque dice, esta es mi verdad. Yo siento que yo estoy en un camino correcto. Yo quiero ejecutar mi vida de esta manera. ¿Quién eres tú para decirme a mí? Entonces, cuando uno se sienta en esa autoridad, hermano mío, nos lleva al camino de la muerte, nos lleva a la separación de Dios, porque nosotros somos siervos, no reyes. Ese círculo vicioso que nos encontramos como sociedad cuando uno piensa que uno puede reinar sobre uno mismo, produce un caos. Produce un caos en el libro de Jueces y produce un caos hoy en día. Imagínense usted si se va un día de campo y se pierde, no sé si usted ha ido no sé cómo se dice hiking, se ha ido de vacaciones por ahí a una montaña, Colorado, a hacer ¿cómo se dice? Camping, hacer hacer un campamento allá en el monte y no tiene cómo agarrar dirección. Si se despierta en la mañana y dice, yo creo que el carro estaba hacia el norte, pero no estoy muy seguro, y dice alguien, pues yo creo que está para acá y me siento como que estoy bien. Yo me siento como que esta es la manera correcta, entonces yo voy a ir hacia acá. Y la otra persona dice, no, yo pienso que está para acá, yo siento, y mi verdad es que yo siento que está para acá, y cada quien va para su rumbo, pero realmente sí hay una manera correcta en el cual ir. Pero cuando uno piensa que cada persona tiene la dirección de sí mismo, produce un caos. La palabra nos dice, preparándonos para el tiempo de Navidad, que los sabios en la palabra de Dios encontraron a Jesús mediante una estrella. ¿Cuántos recuerdan la historia? Entonces miraban hacia adelante, no sabían dónde estaba Jesús, pero se navegaban con esa estrella, que esa dirección, que era la dirección llevándolos a la voluntad de Dios. De igual manera, nosotros no podemos vivir nuestra vida a como nos dé la gana, o como nos sintamos de un día al otro, o como dice nuestro corazón que puede engañarnos. Nosotros necesitamos una estrella, un norte, un verdadero norte polar para llevarnos a donde Dios nos tiene. Entonces, si Dios no está sentado en el trono, y ese trono se mantiene solo por un momento, inmediatamente la tentación es que nosotros queremos dirigir nuestras propias vidas. Pero más allá de ello, vayan conmigo al libro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 8. Entonces, si nosotros no somos reyes, hemos sido llamados a servir bajo de la voluntad de Dios. Quizás lo queremos hacer a nuestra manera, pero no es correcto. Israel no quería que nadie le dijera cómo vivir. Ellos querían vivir de la manera que ellos querían en el libro de Jueces. Pero a través de los años se dieron cuenta que no era suficiente. Se dieron cuenta que vivir a mi manera, a como yo quiero, sin nada de restricciones, no va a funcionar. Entonces el mismo pueblo de Israel entendió que necesitaban dirección. No querían la dirección de Dios, pero necesitaban una dirección terrenal. Entonces le pidieron a Samuel, su profeta, un rey. Vayan conmigo a 1 de Samuel, capítulo 8. En ese entonces, como les dije hace un momento, Israel no tenía rey. Vivían simplemente con los mandatos de Dios y hubo ese vaivén de lo que producía el pecado. Pero mira lo que dice 1 de Samuel 8:4. Dice, por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. El profeta Samuel era la autoridad de profeta sobre Israel. Y mira lo que le pidieron. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor, danos un rey que nos gobierne, como lo tenían todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó
Entonces se puso a orar al Señor. La tragedia del corazón lejos de Dios, la tragedia del corazón desconectado de la voluntad de Dios es esta. No queremos que nadie nos diga nada. No queremos someternos a una autoridad, pero también entendemos, porque así nos creó Dios, que necesitamos dirección. Entonces es algo muy interesante, es un vaivén muy interesante. No queremos que nadie nos diga, pero a la misma vez queremos una dirección. Israel fue captado en eso, no querían que nadie les hiciera, pero a través de los años dijeron, ¿saben qué? Necesitamos un rey que nos guíe, porque esto es un caos, cada quien haciendo lo que uno quiere, es muy difícil. Entonces Samuel, danos un rey. Samuel se disgustó y mire lo que dice el versículo 7, se puso a orar, buscó la voluntad de Dios, preguntándole, ¿les doy un rey o no? Quieren un rey, pero tú eres el rey. Amén. Mira lo que dice la palabra. El Señor le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí. Pues no querían que yo reine sobre ellos. Mira la tragedia humana. No querían que Dios reinara sobre nosotros. Te están tratando del mismo modo que a mí me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado, pero mira, ponga atención aquí. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles casos, pero adviérteles claramente del cómo el rey va a gobernarlos. Muy interesante esto, hermanos. El pueblo de Israel no quiere someterse a la autoridad de Dios, dice la palabra de Dios. Pero a la misma vez sí están sirviendo algo. Y ese es el punto que quiero dar esta tarde. Si hemos sido llamados a ser siervos, tenemos que tener algo en el trono de nuestro corazón. Si no es Dios, va a ser algo más. Va a ser uno mismo o va a ser una variedad de cosas que vamos a permitir que nos lleve o que nos navegue en nuestra vida. Dijo Dios mismo, no quieren que yo sea rey sobre ellos, pero me han abandonado para servir a otros. No sirven a Dios, pero sirven a otros. Hermanos míos, pongan atención esta tarde. Tengan mucho cuidado con lo que les voy a decir. El corazón humano necesita que servir a algo. Si no están sirviendo a Dios esta tarde, escúchenme bien, están sirviendo a algo más. No hay un espacio que yo no sirvo a nadie, yo no me sirvo. No, entonces usted se está sirviendo a usted. O está sirviendo a un pecado, o está sirviendo a otra cosa. El corazón no se queda, el trono de nuestro corazón no se queda vacío. Siempre va a haber algo que nos va a adueñar, si lo puedo decir de esa manera. Les dice el versículo 9, tráigame la escritura una vez más en la pantalla. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 9, dice, así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Este mismo versículo en inglés dice que el rey va a tomar sus derechos. Dales el rey, pero adviérteles que ese rey que van a servir, que no es Dios, va a tomar sus derechos y los va a gobernar. Segundo punto, hermano mío, yo creo que la mayoría del tiempo lo vamos a pasar aquí. Muy sencillo. Todos los reyes, todos, traen con sí un yugo. Todos los reyes traen con sí un yugo. ¿Cuántos saben lo que es un yugo? Delante de su mano, si sabe que, hermano, pocos sabemos lo que es un yugo, no todos. Déjeme explicar lo que es un yugo. Un yugo es un pedazo de madera que une a dos animales. Es un pedazo de madera grande así, que de repente si uno trabajaba en la agricultura, necesitaba quizá un burro, un caballo, quizá le ponían el yugo al caballo, a uno, pero luego había otro espacio para que se uniera el segundo. Y hacían par para trabajar, así que trabajaban juntos, amén. Entonces uno se iba para la izquierda, tenían que irse los dos para la izquierda, y para moverse tienen que irse los dos para la derecha. Se mueven juntos. Ese yugo se lo ponían a los animales, y lo que estoy platicando esta tarde es que si usted no está sirviendo al Rey de Reyes, a Cristo mismo, sí está sirviendo algo. Puede ser un egoísmo, puede ser su propio corazón, puede ser la cultura, puede ser el dinero, voy a hablar un poco de eso, pero quiero que me escuche. Cualquiera cosa que sirva a usted, que no sea Dios, lo va a poner bajo un yugo, lo va a amarrar, lo va a unir a usted y a su familia a donde eso quiera ir. La dirección que su rey vaya, usted va a ir, si no tiene a Dios como rey.
No sé si tiene sentido. Déjame dar un ejemplo. A ver si el ejemplo nos ayuda. Hay gente que quiere, como, no lo dicen de esta manera, pero su estilo de vida lo refleja. No quieren servir a Dios, pero sí quieren servir a los placeres de la carne, al pecado. No lo dicen, pero no se quieren someter a las cosas de Dios, pero por ejemplo quieren participar en una inmoralidad sexual. Dice la palabra de Dios que el amor entre mujer y hombre debe mantenerse dentro del matrimonio. El sexo del amor se tiene que mantener dentro del matrimonio. Pero lo que dice la cultura es que la inmoralidad sexual puede atravesar más allá del matrimonio. Puede ser entre hombre y mujer, entre hombre y hombre, mujer y mujer. Entonces esa inmoralidad sexual ha tomado fuerza en nuestra comunidad, en nuestra cultura hoy en día. Hay gente que rechaza la palabra de Dios, no quieren el yugo de Cristo, pero quieren recibir y participar en esa inmoralidad sexual. Agarran su valor de ello, les gusta, esa es una prioridad. Y lo que sucede es que sin pensarlo han formado yugo con esa inmoralidad sexual. Y donde esa inmoralidad sexual los lleve, aunque no quieran ir, tienen que ir. ¿Por qué? Porque tienen esa asociación, han hecho pareja, están bajo el yugo de la inmoralidad sexual. Platicaba en el servicio de inglés que muchas veces como pastor es difícil ver que de repente se caen abajo, se destruyen los matrimonios. Gente se casa, forman pareja, tiene su cónyuge y de repente algo sucede y se empieza a desboronar el matrimonio, se cae abajo, los niños se separan, los padres se separan, hay división, hay enojos, hay un reto fuerte en los matrimonios. Y cuando yo tengo la oportunidad de platicar con alguien o quizá alguien viene a platicar conmigo, me busca consejería, muchas veces lo hago cuando voy a casar a alguien, les doy esa consejería antes de casarlos. Me pongo a platicar con ellos, lo que miro muchas veces es que la raíz de esa separación o la raíz del problema muchas veces surgió de la inmoralidad sexual. Surgió de pornografía, surgió de una traición y de repente el matrimonio que había navegado por varios años con la familia, con los hijos, con el dinero, llegó a un punto en el cual algo quebró, falta de confianza, una traición, un engaño por ahí, y la familia se desborona. Lo que sucedió no es que no amaban a su familia, no es que no querían a sus hijos muchas veces, lo que sucedió es que se habían formado asociación, se habían juntado, tenían el yugo de la inmoralidad sexual. Y ese yugo nos navegó. Y en el matrimonio accionaron de una manera que no era correcta, traicionaron, hubo un adulterio, no sé yo, hay una variedad de razones. Pero ¿cómo llegaron ahí? Mucha gente dice, yo no quería que sucediera esto. Yo no esperaba que iba a suceder esto. Yo quería que Dios bendeciera mi matrimonio, que bendeciera a mis hijos. ¿Cómo es posible que me va a pasar esto a mí? Y lo que le estoy platicando esta tarde es muy sencillo. La razón por la cual pasó es porque Dios no estaba sentado en el trono de su vida. Lo que estaba sentado en el trono de su vida y estaba navegando sus movimientos y sus decisiones era el placer. Y ese placer formó yugo. Y quizá en el inicio era algo que le gustaba, era un placer, era algo que yo creo que pudo formar amistad, ¿verdad? con estos hábitos, estos vicios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios del pecado? La paga del pecado es siempre. Si uno se enyuga o se junta, forma yugo con el pecado, escúchame bien, siempre, 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 siempre lo va a llevar hacia la muerte. Me dice la persona, yo no esperaba que iba a suceder esto. Bueno, hermano mío, Dios no estaba sentado en el trono, su propio placer estaba sentado en el trono y las decisiones eran bajo ese yugo y los llevó, si somos honestos, a la muerte de su matrimonio, a la separación de sus hijos, a la división de su familia. No le digo para que se ofendan, no lo digo para que se escandalicen. Lo digo porque como pastor lo que yo veo de este lado es consejería una y otra vez con hermanos y hermanas que no tienen padres, que no tienen un papá en el hogar, que no tienen una mamá, que han salido de una división y están navegando sus propios problemas, están tratando de salir adelante, pero ese problema lo tienen encima. ¿Por qué? Porque el pecado, la inmoralidad sexual, tomó su precio, porque estaba sentado en el trono.
Entonces tomó lo que quería, gobernó. Tomó el matrimonio y va a tomar generaciones si uno no tiene cuidado. ¿Por qué? Porque el mundo es así, no. Porque permitimos que algo más que no era Dios se sentara en el trono de nuestra vida. El pecado. Si tenemos el pecado como rey, nadie lo dice de esa manera. Déjeme cambiarlo un poco. Si tenemos el pecado como nuestra autoridad, las cosas que queremos hacer son el pecado. Hermano mío, toma el consejo, permitamos que el diagnóstico corra, nos va a llevar a la muerte. Si no en el inicio, al rato llega la factura. ¿Cuántos lo han experimentado? Nomás el pastor, válgame. Yo creo que muchos lo hemos experimentado. Entra el pecado, se ve bien, sabe bien, se mira bien, y luego al rato llega la factura y tenemos que pagar. Porque siempre nos va a llevar a la muerte. Dijo Cristo, le dijo Dios a Samuel, dale su rey, pero adviérteles cómo ese rey los va a gobernar. Si tenemos pecado como rey, nos va a gobernar hacia la muerte. ¿Cuántos lo reciben esta tarde? Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Romanos 6:23 no está en la pantalla, pero dice, la paga del pecado es la muerte. Siempre va a cobrar costos, siempre va a llevarnos a la muerte. Si Dios no se sienta en el trono de nuestra vida, esa silla no se queda vacía, nosotros la ocupamos, la ocupa el pecado. En otras situaciones ese trono lo ocupa la riqueza y el materialismo. Vaya conmigo a Mateo 6:24. Dice, nadie puede servir a dos amos. Estas son las palabras de Cristo, no del pastor David Mendoza. Ponga atención aquí. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Mire lo que dice. No se puede servir a Dios y al... Entonces, si tenemos ese trono y la presencia de Dios no reina en ese trono no se queda vacío. Nosotros lo ocupamos, nuestro pecado lo ocupa, y hay gente que ese trono lo ocupa la riqueza y el dinero, el materialismo. Siguen más las cosas del mundo, del dinero y de las riquezas, más que a Dios. Dice la palabra de Dios, no pueden servir las dos a la misma vez. Porque son opuestos. Un versículo que no les compartí, no está en la pantalla, pero si lo quieren apuntar por ahí, 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10 dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Si seguimos, si perseguimos, si buscamos tener la autoridad, si buscamos tener la mayordomía de nuestra vida, simplemente por la riqueza y no por Dios, nos vamos a echar heridas dolorosas, dice la palabra de Dios. El problema con el dinero, y no voy a hablar a profundidad de eso, no voy a levantar una ofrenda, no se preocupe, las puertas están abiertas, no las encerré. No voy a levantar una ofrenda, pero el problema con el dinero es que yo tengo gente que viene a mí buscando consejería, y lo he visto a través de los años, sobre el matrimonio, sobre la inmoralidad sexual, sobre los problemas de emociones, de motivos, depresiones, cosas así. Una variedad de cosas que me piden consejería o consejo en, pero la que casi nunca miro, si soy honesto, no creo que a la vez, quizá una vez la he visto, que alguien venga a buscar una consejería y me dice, pastor, a mí me encanta el dinero. Necesito que me ayude con mi avaricia. Nadie, hermano. Yo tengo 10 años haciendo esto y nunca me han preguntado eso. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Cuando hablamos del dinero, y si el dinero y el materialismo está sentado en el trono de nuestra vida, no sé por qué, no lo podemos ver en nosotros mismos. Lo miramos en los demás. Pero si le digo, usted ama más al dinero que a Cristo, la mayoría de la gente aquí esta tarde va a decir, no, yo no. Allá. Allá afuera, aquí no. Un ejemplo, el boxeador Mike Tyson. ¿Cuántos conocen el boxeador Mike Tyson? El boxeador Mike Tyson recientemente tuvo una pelea. Hace no sé cuántos meses fueron. Tuvo una pelea, él tiene 58 años. Mike Tyson ya es un anciano, yo creo. No es un viejito, no hay que exagerar. Es un poco mayor de edad. Un poco mayor de edad. 58 años.
Entonces, si él tiene 58 años, ¿por qué se está peleando? Tuvo una pelea reciente con un hombre que se llama Jake Paul, 27 años. ¿Por qué se está peleando un hombre de 58 años que no había peleado en 20 años con un joven de 27 años? ¿Por qué? ¿Ya saben por qué? ¿Por qué? Por esto era. Algo, dinero. Mike Tyson, buen peleador. En algún tiempo de su vida se valoraba su vida y las cosas que tenía en $400 millones. 400 millones, imagínese usted. Y cuando declaró la bancarrota, hace varios años declaró la bancarrota, tenía una deuda de más de $30 millones. Entonces tenía 400 millones y salió en deuda de 30 millones. ¿Gastó cuánto? Ay, hermano. ¡Qué bárbaro! Tenía tigres en la casa. Tenía entrenadores de tigres. Tenía no sé cómo se dice, una para bañarse, un bath. Una tina para bañarse de oro. Imagínese usted, sus gastos al mes eran $400,000 por mes que gastaba él para su mantenimiento. Entonces se le fue todo el dinero. Y el problema con la avaricia y con tener riqueza en el centro del corazón, en el trono de nuestra vida, es que todos podemos mirar a Mike Tyson y juzgarlo y pensar, yo nunca. No, eso es él. Yo con $1 millón me quedo, pastor. Con $1 millón ya la libré. Amén. ¿Cuántos se apuntarían? Amén. Entonces uno mira la avaricia y mira el orgullo y mira esa necesidad y lo juzgamos y nos desconectamos. Eso nunca me sucedería a mí. A ver. No conteste porque se pone medio curioso, pero vamos a ser honestos. ¿Cuántos de ustedes piensan de esa manera? Eso nunca me sucedería a mí. Si yo tuviera $1 millón, yo me organizo y salgo libradísimo. Nunca me pasaría. Somos curiosos. No sé por qué el dinero, yo creo que voy a tener que hablar un poco más a profundidad de esto el año que viene. El dinero, el amor al dinero, dice la palabra de Dios, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Pero el amor al dinero, no sé por qué, no sé cómo, y yo creo que lo voy a investigar y vamos a hablar un poco más a profundo el año que viene. Se nos esconde en nuestro propio corazón. Lo miramos en los demás, pero en uno no lo miramos. Entonces, ¿cómo podemos correr un diagnóstico? ¿Cómo podemos saber si tenemos más confianza en nuestro dinero como rey que en nuestro Cristo como rey? El diagnóstico es muy sencillo. Lo podemos medir por la cantidad que usted da, no cuánto gana. Entonces, si usted está aquí esta tarde, no quiero ofender, no se me escandalice. Si usted está aquí esta tarde y tiene entrada por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, pero no hay salida y no da a nadie y a Naiden, ¿les gustó eso? Si no da, ¿eso qué quiere decir? Mike Tyson es el malo. Tenga cuidado. Yo no soy Mike Tyson, pastor, pero usted tenga mucho cuidado. Porque hay entrada y no hay salida. Y la palabra de Dios dice que tenemos que ser generosos. Hasta nos da un número, dice de 10%. Hay gente que dice, no, pastor, eso es demasiado. Entonces, ok, no se me ofenda, pero hay que hacer la pregunta. Hay que leer el diagnóstico. Si se ofende con esa palabra, ¿por qué será? Amén. Sonrientes, hermano, no se me eviten. Sonrientes, ¿verdad? Felices. Entonces el pecado puede reinar sobre nuestra vida. El dinero puede reinar sobre nuestra vida. Y proclamamos a Dios como rey, pero no le permitimos el trono. Entonces de eso es lo que quería hablar. Uno más. Porque ya fue suficiente, yo creo. Uno más. Hay gente que permite, como humanidad, que las relaciones y las personas sirvan como rey en nuestra vida. Tengan máxima autoridad, se sienten en el trono que le pertenece a Dios. Las personas y las relaciones. 1 Corintios 15 nos dice, 1 Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esta nota en la pantalla, pero quiero que la apunte, esta es específicamente para los hispanos. Especialmente en tiempo de Navidad, porque nos tenemos que recordar este versículo. El versículo es Mateo 10:37. Mateo 10:37.
Déjeme leerlo, no está en la pantalla, pero quiero que me lo escuche. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:37. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío, dice Dios. Hispanos, escuchen. Si aman a su padre y a su madre más que a Dios, no somos dignos de tener a Dios en nuestro trono. Wow, qué palabra tan pesada, amén. Pero sigue, déjame checar si lo dice. Sí lo dice. Mira lo que dice. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, dice Dios, no eres digno de ser mío. ¿Qué quiere decir eso, hermano mío? Quiere decir que una de las tentaciones, si no tenemos a Dios sentado firmemente en el trono de nuestra vida, una de las tentaciones es que pongamos a gente en ese trono. Familia, amistades y los demás. Este ejemplo lo usé en el servicio de inglés, pero tengo temor usarlo aquí. Porque aquí son puros español. Pero lo voy a usar. Tengan misericordia, ¿verdad? Dejen ahí las piedras, los tomates. Tengan misericordia de mí. Les dije, estas palabras es importante saberla porque vivimos en una cultura hispana. Una cultura hispana. Y en la cultura hispana valoramos con mucho valor a la familia. Amamos a mamá, a papá, a hermanos. Y lo que dice la palabra es que si no tiene cuidado uno, valoramos más a la familia y lo que piensa la familia más allá de lo que dice Dios. Peligroso. Y el ejemplo que di es que muchas veces lo he visto con respeto, con mucho temor. Lo he visto que quizá tenemos la tendencia de como sociedad tener, no sé si es en español así, matriarcas, mamás fuertes, lindas las mamás, amén. Pues tenemos cuidado, eso se desbalanza. Tenemos mamás que de repente tienen un hijo o una hija y ese hijo o hija es la persona más importante de su mundo, más allá que las cosas de Dios. Los valoramos, los protegemos, cuidamos de ellos y eso es bueno. Es bueno hacer eso, pero ese no es su Dios. Ese es su hijo o hija. Y si no tenemos cuidado, valoramos a esa persona más que a Dios, nos vamos a la iglesia, los protegemos a ellos, hacemos de ellos, si lo puedo decir de esa manera, un mini Dios. Y cuando esta criatura crece, se casa, se encuentra alguien por ahí y se va. Ya se fue. ¿Y la mamá se va a quedar con qué? Con un hoyito aquí en el corazón. Ay. Y va a levantar el teléfono. Pues no me visitas, no me hablas, no piensas, levanta el teléfono. ¿Qué te cuesta levantar el teléfono? No es nada malo. Pero ¿qué está pasando? El valor que le pusieron al hijo o hija fue más allá de lo que tenía que haber ido. Y la vida no la tenemos completa si no tenemos a nuestra familia. Dice Dios, el que ama más a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de ser mío. Lo mismo sucede con los hijos. Ahí les va la vuelta de la página. De repente el hijo crece en la protección de mamá, en la protección de papá, pero específicamente porque somos hispanos, lo voy a decir, en la protección de mamá. Y el niño crece con mamitis. ¿Cómo se dice? Otra manera de decirlo, mamitis. Ya se dijo. Se tenía que decir y se dijo. Amén. Crecen con mamitis. Y de repente pues se casan y tienen su responsabilidad y tienen familia y tienen hijos, tienen casa y tienen una variedad de responsabilidades, pero la persona más importante, la que puede decir, ven acá y vas corriendo, es la mamá. Y de repente se meten en problemas porque hacen más caso a la familia de su mamá que a su propia familia que Dios le ha otorgado. Y ahí empiezan los problemas. Yo no estoy mintiendo, hermanos. Yo he escuchado mamás decir, yo quiero que mi hijo se divorcie de esa mujer. ¿Qué pasó ahí? Dolió, ¿verdad? Porque somos hispanos. ¡Ay, la sangre! Dios nos libere, hermano. Pues no estoy hablando lo que estoy practicando, lo que estoy diciendo. Cuando uno pone en el trono de su corazón algo que no es Dios, nos metemos en problemas. Nuestros hijos no son Dios. Yo amo a mi mamá, aquí está mi mamá presente. Yo la amo, pero no es mi Dios. ¿Por qué? Porque no le queda grande ese saco. Solo Dios es Dios. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo más que a mí. Ya se me acabó el tiempo. Salmo 2.1. Salmo 2.1. Entonces, la tragedia humana, y con esto voy a terminar, la tragedia humana es que el corazón caído, lejos de Dios, vacila entre las dos cosas. No quiere que nadie nos diga nada, no quiere someterse a autoridad, pero de repente sabe que necesita dirección. Entonces está vacilando. Sí, no. ¿Cuántos que conocen a gente así? Nadie me puede decir nada, pero algo pasa, ahí voy corriendo. Entonces es para arriba, para abajo, para arriba, es la tragedia humana. Salmos capítulo 2 lo capta muy bien. Vayan conmigo a Salmos 2, versículo 1. Dice, ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Quiere decir la humanidad. Esta tierra caída se junta y planifica cómo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a romper las cadenas, gritan, y liberarnos de ser esclavos de Dios. Ese es el pecado. Esa es nuestra tragedia. No es que no queremos que nadie nos diga nada. La tragedia del corazón humano caído es que no queremos hacerle caso a Dios. Queremos quitarnos la esclavitud. No queremos ese yugo. Dios dice, haz esto y haz esto. No, tú no eres. Pero a la misma vez queremos dirección. Es una tragedia muy triste. Como humanos, como vacilamos entre las dos cosas. Y esta tarde todo lo que estoy haciendo es tratando de enseñar y instruir que solamente porque no le estamos haciendo caso a Dios no quiere decir que el trono está vacío. Están sirviendo a algo y ese algo los tiene bajo su yugo y ese algo los está encaminando a una dirección, a un destino. Tenemos que estar al tanto de lo que está sucediendo en nuestra vida. Ese yugo nos va a llevar a un lugar quizá a donde no queremos ir. Pero vayan conmigo al Mateo 11:28 y aquí voy a terminar. ¿Tiene sentido esto, hermano mío, esta tarde? Okay. Mateo 11:28. Lean con mucho cuidado este versículo. Lo tengo en la pantalla. Pónganlo en la pantalla, chavos. No me escuchen a mí. Pause por un momento y lea la palabra. Ahí mismo usted. Si no tienen su palabra, Mateo 11:28. Mira lo que dice. Luego dijo Jesús, vengan a mí, hablando de Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas y les daré descanso. Yo creo que es porque los yugos que tenemos en nuestra vida que no son Dios, nos cansan, son cansados, se cansa uno. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en versículo 29. Pónganse mi ¿qué? Todavía hay yugo. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. Encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo, porque va a haber yugo, es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Mi yugo, el último punto es este, hermano mío. El único rey que se difiere, que el yugo es distinto, es Jesús. Todos los reyes van a venir con sí un yugo. El pecado tiene su yugo, lo va a llevar a donde no quiere ir. Si ponemos la familia antes de Dios, va a tener un yugo. Si ponemos las riquezas antes de Dios, va a tener un yugo. El único rey que es distinto, que es diferente, es Jesús. Porque es rey. Escúcheme bien, aquí está la carnita de la lección. Escúcheme bien. Jesús es rey y va a tener yugo, va a tener restricción, va a llevar con sí el mandato de Dios sobre nuestra vida. Pero ese yugo, distinto a los demás, escúcheme bien, es para nuestro bien. Los demás, los otros yugos falsos, nos van a llevar a la perdición. Pero el yugo de Dios es yugo, pero es para nuestro bien. Dice la palabra de Dios, yo soy bueno, yo soy digno. Dice la palabra de Dios, yo soy humilde y tierno de corazón. Encontrarán descanso para el alma. Mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Hay yugo en Cristo? Claro que sí.
Porque igual que nuestro pecado, igual que nuestra familia, si ponemos a Dios en el trono, el rey va a dar órdenes. Y el rey va a dar dirección. Y eso se va a sentir como yugo. Pero ese yugo va a ser liviano y va a ser para nuestro bien. Un ejemplo, y con eso termino, yo creo. ¿Cuántos tienen niños? ¿Cuántos les enseñaron a sus hijos cómo manejar bici? Adelante su mano conmigo. ¿Cuántos les enseñó a sus hijos cómo manejar bici? Varios de nosotros, no todos. Si no han manejado bici, ¿cuántos recuerdan cómo fue enseñarle a un niño cómo manejar la bici? Cuando uno va a enseñarle a un niño cómo manejar la bici, tiene que comprar una bicicleta, ¿con qué? Con llantas regulares, pero también tiene unas llantitas, ¿verdad?, hacia los lados. ¿Para qué? Para que no se desbalanceen, ¿verdad? Entonces, esas llantitas son para el beneficio de quién. Pues, sígame. El niño puede decirle a usted, tú me estás restringiendo mi manera de ser. Yo quiero manejar sin llantas. Tú no me amas. ¿Es lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando? No, lo estamos restringiendo porque tenemos que cuidar de ellos. Entonces le estamos poniendo un yugo para que hagan caso, para cuidarlos del daño. ¿Tiene sentido eso? Y luego se van mejorando y se quitan las llantitas, esas se quitan las rueditas porque se van mejorando los niños. ¿Y qué tiene que hacer un padre? Vamos a hacerlo sin las llantas, vámonos. Y ahí va, ¿verdad? ¿Cuánto han hecho eso? Y ahí van, ten cuidado, ya vas. Y lo vente para acá y dale. Si el niño puede decirle a usted, déjame ir, me estás restringiendo, me estás quitando mis derechos. Puede ser eso el niño, pero ¿qué está haciendo usted? No te puedo dejar ir, me estás completamente ladeado para este lado, chavo, me te vas a ir al suelo. Lo sentimos, ¿verdad? Cuando lo han hecho, está todo ladeado el muchacho, déjame ir, no puedo dejarte ir porque te vas a caer, te vas a abrir la cabeza. Entonces nosotros entendemos que estamos cuidando de ellos. El yugo que estamos poniendo sobre ellos, esa restricción, esa presencia, no te voy a dejar ir, se siente como yugo, pero es para el beneficio del niño, no para el beneficio de nosotros. Así son las cosas de Dios. Escúcheme, ok, vamos a completar el círculo. ¿Por qué Dios les dice cómo usar su dinero? Okay, aquí está la carnita, hermanos, aquí está la revelación. ¿Por qué Dios le dice dónde pertenece el sexo? ¿Por qué Dios nos dice que tenemos que servir al prójimo? ¿Por qué Dios nos dice tienen que dar de su dinero? Si captamos lo que le acaba de decir, es un yugo que Dios está poniendo sobre nuestra vida para que no nos dañemos. Pero la gran mentira de Satanás es que esos yugos son para dañarnos, no para beneficiarnos. De su 10%, su diezmo a la casa de Dios, traiga su 10% al alfolí, traiga a la casa de Dios su diezmo. ¿Qué pasa? No. La iglesia siempre quiere dinero. No ven que ando por los suelos, ando muy apenas yo. El pastor no sabe mi situación, ¿cómo se le ocurre? ¿A qué le están pantaleando? ¿A mí o al yugo? ¿Tiene sentido esto? Al yugo. ¿Por qué? Porque han creído la mentira que ese yugo es para su mal. Pero yo estoy aquí para decirle que el único rey que implementa un yugo para su bien, el único, es Dios. Entonces nos sometemos, y ahí está el detalle, nos sometemos al yugo de Cristo. Porque sometiéndonos a esa restricción, a esos mandatos, produce beneficio para los que aman a Dios. Vamos a ir a donde va Dios porque tenemos el yugo de Cristo. Último ejemplo, ya terminó. Ahora sí, este es el último. Mi hija le toca el violín. El violín, mi hija, tiene 17 años y le entró al mariachi, imagínese usted. Le entró al violín, le gustó el violín y cuando empezó el violín a la edad de que como 12 años, 11 años, le compré un violín y empezó a tocar en la casa. Yo llegaba a la casa después de un largo día en el trabajo y nomás oía. Y la sangre, Marisela, dile, pues no le podemos decir nada, está practicando. No, hombre, pega acá bien alto, así como los perros, el perrito.
Entonces nomás día y semana tras ya, practicando y practicando. Hace un año mi hija me invitó a un concierto de mariachi. Y yo me senté ahí en el auditorio y he ido a varios conciertos con ella. Y me puse a hacer video, mirándole el proceso de cantando La Negra y todo eso. Entonces estaba grabando todo y de repente miro que mi hija se sale de la línea. Y se va al frente y agarra el micrófono. Que yo volteé para todos, ¿qué está pasando? Mi hija le había dicho a todos menos a mí que iba a cantar. Entonces estaba el pastor ahí nomás mirando, Marisela, ¿qué estás? Y Marisela riéndose. ¿Ella sabía? Entonces, ¿qué está sucediendo? Y empezó mi hija y empezaron los mariachis y y mi hija, y el pastor. Me puse llore. Me conmovió una manera, no sé por qué, me conmovió una manera que nunca había sentido antes. Dije, wow, qué linda mi hija, mira mi hija, es mi hija. Esa es mía. Entonces las lágrimas corriendo y yo acá bien gozoso. Ok, déjeme terminar el ejemplo. ¿Cómo llegó al punto en el cual podía cantar y tocar para su papá y conmover en su papá un amor, ese gozo? ¿Cómo llegó ahí? Tenía que comprar los hilos, tenía que comprar el violín, tenía que practicar tantas horas. Si me permiten, tuvo que ponerse el yugo del violín sobre su vida. Lo que el violín requiere para ejecutar. Se sometió a ese yugo y a través de varios años mejoró de tal manera que hizo llorar a su padre. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Para terminar. Cuando el cristiano se somete al yugo de Cristo, no porque sentimos que nos está robando, pero porque entendemos que así nos está amando, está cuidando de nosotros. Cuando nos sometemos a ese yugo, sí voy a dar mi diezmo, sí voy a dar mi ofrenda, sí voy a servir. No voy a permitir que la inmoralidad sexual entre en mi matrimonio, sí voy a hacer esto. ¿Por qué? No sé, todos lo están haciendo, a mí no me importa. Mi rey dice que no lo puedo hacer. Cuando nos sometemos a ese yugo, pasa el tiempo y su vida, cuando lo mire el prójimo, cuando lo mire el perdido, va a ver su vida y se va a quedar asombrado. Wow, ¿quién es esta persona y por qué se portan de esta manera? Van a hacer llorar a los demás. ¿Por qué me aman así de esta manera? ¿Porque nosotros somos gran cosa? No. Porque estamos enyugados, estamos asociados, estamos juntos con una gran persona. Y ese es Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Cuántos lo reciben esta tarde? Se requiere ese yugo. Amén. Qué lindo es Dios. Vamos a orar esta tarde, hermano. Incline su rostro. Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por el diagnóstico de nuestra vida, Padre, que si esta tarde nos estás llamando a ver las autoridades que hemos permitido en nuestra vida y nos estás retando para mantener el espacio, el trono de nuestra vida solamente para ti. Perdónanos, Padre, si hemos permitido algo ajeno, mandar algo ajeno, dirigir nuestra vida, Padre. Y esta tarde nos estás retando y recordando que si somos siervos y nos estamos sometiendo a tu autoridad. Dirígenos, instrúyenos, Padre Santo, y como ese diagnóstico del carro, ese diagnóstico de la troca, que esta tarde sea un diagnóstico para cada persona aquí esta tarde, que quizás se requiere un ajuste breve. Hermano mío, si se le ha olvidado algo que no ha practicado y necesita que regresar, hágalo. Si está permitiendo algo en su hogar que no debe de permitir, hágalo. Si el examen diagnóstico esta tarde nos está revelando un ajuste en el nombre de Jesús, hágalo. A la misma vez, si el ajuste del diagnóstico esta tarde está revelando algo más profundo, un daño quizá más profundo, Padre, te pedimos, Padre, que nos enseñes cómo navegar, cómo mover hacia adelante y cómo permitir que tú te sientes en el medio de mi corazón para ser transformado más y más a tu imagen, a la imagen preciosa de Cristo Jesús. Con rostro inclinado y ojos cerrados, hay alguien aquí esta tarde que quizá no tiene esa relación íntima con Dios, no tiene esa relación con Cristo, no ha llamado Rey y Salvador. Si usted está aquí esta tarde y no tiene esa relación con Cristo y siente de parte de Dios que lo quiere hacer, quiere decidir, quiere invitar a Dios, o quizá alguna vez lo tuvo pero se ha alejado de las cosas de Dios y esta tarde se siente ese llamado que tiene que regresar
a los pies de Cristo. Si usted está aquí esta tarde y quiere hacer esa decisión o quiere renovar esos votos con Dios, ahí donde usted puede levantar su mano para yo orar por usted. Y terminamos nuestro servicio juntos, hermanos. ¿Alguien aquí esta tarde quiere hacer esa decisión? Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Ok, Dios, te amamos esta tarde, te bendecimos. Gracias por esta congregación que está lista y dispuesta para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén y amén. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios esta tarde. Disculpen, me pasé un poco de tiempo, pero gracias por su atención. Y Aneli.